con una paciente, siempre no entendía por qué les sucedían determinadas cosas, sobre todo en el tema familiar. Y ocurría que una antepasada había hecho un trabajo de brujería. Y claro, toda esa energía kármica la había adquirido y lo había heredado, porque para ese momento la respuesta era que era como un linaje. O sea, tienes que. Por eso hay que pensar muy bien qué haces, porque Sí. todo lo que vayas a hacer va a tener una consecuencia kármica para ti y para todos los tuyos y para todo lo que más te importa, ¿no? Ujú. Porque inconscientemente tenemos tantos patrones y tantas circunstancias pasadas, sea desde que naciste, desde el útero o desde antes, que te hacen actuar de determinada manera, que no sabes ni por qué actúas así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema súper interesante que tocar con una invitada que ha incursionado en este tema desde hace ya algún tiempo, Natalia Sánchez. Natalia, ¿cómo Hola, estás? Yossi, Bienvenida. ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos a hablar de TRE. Terapia de respuesta espiritual. Exacto, todos buscamos siempre o una terapia, algo alternativo, siempre para estar mejor. El ser humano busca sentirse mejor, estar mejor y respuestas a por qué estamos aquí, qué nos está pasando en la vida, por qué esta situación o la otra. Y sobre todo, para mí siempre es un tema emocional porque todo está sostenido por temas emocionales. Así O es. sea, las enfermedades, las cosas que te pasan, o sea, todo lo que te pasa tú lo generas por tus temas emocionales y por tus pensamientos, ¿no es así? Y también por ciertas memorias, que es lo que trabajamos Sí. entre. Así Cuéntanos un poquito de qué se trata TRE. Bien. TRE es la terapia de respuesta espiritual, que lo que busca es encontrar en las memorias del alma, lo que se conoce como registros akáshicos, todas esas bloqueos, ideas, creencias que nos están limitando en esta vida. Lo que trabaja entre es descubrir lo que te está sucediendo y lo que te está impidiendo ser, digamos, esa vida armoniosa o tener ese ser que todos soñamos. Tú hablabas sobre recibir respuestas. Parte de TRE es darte esas respuestas, porque es ir a la raíz de tus bloqueos, de tus creencias, de tus ideas limitantes o energías discordantes para encontrar armonía en tu vida. Pero, ya, exacto, pero por ejemplo, ¿cómo TRE te ayuda? Tú encuentras la respuesta. Yo que te he tocado, que justamente antes de empezar te dije que también hacía, entonces TRE, yo hago Theta Healing. Theta Healing te ayuda a ver, ¿no? Se parecen, te ayuda a ver el origen, de dónde viene y cómo te ayuda a sanarlo, porque tú lo puedes ver, ya yo vi, mira, yo tengo esta herida por esto, esta herida emocional, porque mi papá me abandonó y mi mamá se murió, entonces sentí el abandono y por eso no me atrevo a tener relaciones sanas, o no me atrevo a tener relaciones porque siento que me van a abandonar. Es un ejemplo X, ¿no? Yo llego a ese punto, entré y veo eso y recibo esa información. Después vas a explicar cómo recibes la información. Así es. Vamos por pasos. Pero ¿cómo sanas eso? Ya tú ves eso, pero ¿cómo lo curas? Bueno, TRE lo que te invita es a ir, primero, ser consciente, a tomar conciencia de lo que te está ocurriendo y cómo empezar a trabajarlo. Y eso ya lo brindo yo de una manera en el que conozco el problema raíz a través de meditación, para trabajar la parte de conexión profunda con uno mismo. Trabajo también la sanación y el entendimiento del problema para el que he ido o he necesitado solución. Ahora, TRE lo que también te da es la opción de ir sanando, tomando conciencia, trabajando a través del perdón sobre los ejercicios. Te da la respuesta del origen y también te permite abrirte a entender ese origen y a, como me ha pasado en algún momento, primero esa negativa de no, eso no me pasa porque yo no creo, a modo subconsciente existe. Entonces, a través de herramientas por el gráfico, que son 32 gráficos con lo que trabajamos, yo te voy brindando ciertas pautas para que tú puedas, una vez identificada la raíz, el péndulo va a trabajar sobre tu estado energético, limpiando esas memorias. Es como cuando trabajas Reiki,
como cuando trabajas armonización de chakras, que a través de estas herramientas, ya sea manos, ya sea péndulo, ya sea varillas, tú vas limpiando la energía. Bueno, TRE trabaja de la misma forma. Entonces, cuando yo tengo la sesión 1 a 1 con el paciente, yo voy a ir limpiando a nivel energético esas memorias que hemos encontrado a través de los gráficos. Y luego yo le voy a brindar algunas pautas para que pueda realizar una vez finalizada la sesión. Los vas limpiando mientras que tienes la sesión. Correcto. Ellos van encontrando la respuesta del origen de los males. Exacto. TRE trabaja en paralelo. No solamente identifica, sino que mediante el péndulo ha identificado a través de oraciones e invocaciones a este comité de almas que nos acompañan. Es que eso tienes que contar. Ya, a ver, cuéntame, porque nos estamos saltando varias informaciones. Varias partes. Sí. Bien. La primera parte. ¿Cómo ubicas? ¿Cómo ubicas el dolor? ¿Cómo ubicas la pena? ¿Cómo ubicas eso? El trauma. El trauma. Va un paciente y te dice, estoy traumado, estoy sufriendo, no soy feliz, no he encontrado la felicidad, me he divorciado 3 veces. ¿Qué Perfecto. hago? A ver. Cuando llegamos a TRE y abrimos nuestros comités, TRE trabaja con comités, como herramientas, gráficos y péndulo. Como acompañantes energéticos trabaja a través del comité de almas y de algo que todos conocemos como yo superior, que para TRE este yo superior es esa versión evolucionada que se encuentra en otra dimensión y que tiene todas las respuestas. ¿Qué eres tú? Claro, es tu por yo supuesto, superior que lo tienes, se supone, acá arriba del chakra corona. Sí. Así es, claro. Eres tú. Cada uno de nosotros tenemos. Hay personas que probablemente no se abren a poder conectar y entender o a descubrir este yo superior, pero con TRE lo que es trabajar desde mi yo superior, que mantiene toda esta información, con el yo superior del paciente. Y una vez que yo hago la conexión e invito a este comité de almas, de guías espirituales, de ángeles, de maestros ascendidos que son parte y que conocen la historia de cada uno, que repetimos, es esa versión evolucionada que sabe el todo del todo de nosotros, yo voy a trabajar a través de gráficos. Son 32 gráficos que me van a hablar desde un punto físico, desde un punto espiritual, desde un punto de reconocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, cuando el paciente llega y quiere saber el por qué le está sucediendo determinadas cosas, yo voy a conectar mi yo superior con su yo superior y una vez que yo abra ese canal, a través de los gráficos o del gráfico 1, que es esta brújula que me va a guiar sobre qué programa es el primero que yo debo trabajar, voy a empezar a realizar este trabajo de ir descubriendo cuáles son los bloqueos, cuáles son las energías. Nuestra alma posee energías positivas y negativas traídas de otras encarnaciones y también las que vamos adquiriendo en esta vida. TRE me va a permitir entender de dónde vienen estas energías, que puede ser que lo haya tenido en el tiempo de gestación en esta vida o probablemente en otra. Puede ser que lo haya adquirido de mi madre, de mi padre, de mis abuelos. Puede ser también lo que ocurre mucho, que es en el tránsito entre una vida y otra. Nuestra alma sufre ciertas situaciones que nos va a llevar a traer a esta o a la nueva encarnación esa realidad que de repente pero no a ver, somos explícame, conscientes. ¿cómo que en el tránsito? Cuando nosotros fallecemos y pasamos, nuestra alma va de un lado a otro, de una vida a otra. O sea, ya sé, claro, ese tránsito. ¿Dónde crees que estamos en ese tránsito y qué puede pasar ahí? En ese tránsito nosotros vamos a ir con las memorias que tenemos, guardadas. O sea, nosotros cuando morimos somos energía, porque exacto. somos indestructibles. Entonces estamos en el otro constante nivel energético, transitando hasta volver a encarnar. Así es. Ya. Y en ese momento, en ese lapsus, ¿qué puede estar pasando? Vamos a coincidir con otras energías también. Que están pasando por lo mismo que nosotros. Exactamente por lo mismo. Y lo que puede pasar es que, por ejemplo, nos encontremos con alguien que en la vida que acabamos de transitar nos fue pésimo o nos fue súper bien. Y vamos, dependiendo de la conexión que vayamos a tener en esta vida, en ese tránsito energético, vamos a adquirir ya sea memorias o ya sea experiencias como energía. O sea, tú me estás diciendo que tú te vas a encontrar energéticamente con otra energía
nada más con otra energía y vas a adquirir como energía memorias en este tránsito. Por supuesto. Porque no estás viviendo un cuerpo físico, una experiencia física, un trauma físico, simplemente como energía que está así, fluyendo, ¿no? Vas a como si adquirir. estuvieses nadando en el mar y vas adquiriendo también memorias. Por supuesto. Y eso es lo que ¿Y pero descubres cómo? en TRE. Así. Lo que pasa es que TRE trabaja con distintos gráficos, como lo había mencionado, y en esos gráficos tenemos palabras claves que podrían decirse que determinan cuál es lo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás viviendo, cómo lo has vivido y en qué momento lo has vivido. Claro, eso sí lo entiendo perfecto. O sea, tú tienes que sanar o lo de esta vida o lo que has vivido en otras vidas que todavía no llegas a evolucionar o aprender, o cosas que has dejado en el camino que tienes que todavía evolucionar. También hay muchas cosas que honras, ¿no? De tus antepasados, que igual tienen que ver Que como hay si una fuera- lealtad, ¿no? Que quieres traer. hay creencias, hay lealtades, hay honras, hay todas esas cosas que uno tiene que limpiar y entender que esta es tu vida y que lo otro ya pasó, Exacto. ¿no? Pero no dejar de agradecer, porque también está el agradecimiento a los ancestros, a los antepasados, porque si no, no limpias la línea kármica. En efecto. Y eso es algo que cuando uno lleva la sesión de TRE, al menos yo lo que busco es que el paciente entienda y aprenda. Desde el perdón, porque hay quienes piensan que vivir esa experiencia o traerla es una cuestión de conflicto o de vivir siempre en conflicto con uno mismo. Y es importante aprender a perdonarte. Porque cuando tú empiezas a perdonarte y a tomar conciencia que hay experiencias que no es que las hayas buscado, sino que han venido aquí para enseñarte algo, para aprender, porque de repente a raíz de esa experiencia algo cambia. ¿Tú no sientes que las experiencias las buscas? Yo siento que tal vez de un modo inconsciente uno la busca. Claro, pero yo siento 100% que uno inconscientemente lo busca. Exacto. Tu conciencia no, pero tu inconsciente sí. Pero uno tiene que, por lo menos a mí que me ha encantado siempre tratar de saber el porqué del todo, ¿por qué lo busco? ¿Cuál es la raíz de buscar eso? Por ejemplo, a mí me dio todas las respuestas Theta Healing, pero esto también te ayuda a ti a darte cuenta el por qué. Pero al final, por eso te dicen que la suerte te la haces tú. Ajá. Tu mente es tan poderosa que tú, ¿cómo se llama? Sientes, piensas y creas, pero es la emoción la que hace todo. Por eso es tan importante la emoción. Exacto. Y eso ocurre mucho cuando a veces uno va por la vida transitando y dice, pero es que todo el mundo dice, a mí me pasa cuando trabajo con las afirmaciones positivas, ¿no? Pero todo el mundo dice afirmaciones, pero no pasa nada. Estás sintiendo, estás creyendo, te estás dejando llevar por esa emoción. Exacto, o simplemente estás bloqueado. O cuando perdonas tienes que sentirlo, cuando agradeces tienes que sentirlo, porque si no, no pasa nada. No se mueve, el flujo de energía no se mueve. Claro. Y eso, tú mejor que nadie también lo conoces, es cómo lo trabajas y cuán consciente y aceptas eso que te está sucediendo, ¿no? Esa experiencia, que es lo más importante. Tú hablabas sobre el agradecer. Seguramente también te ha pasado que hay personas que dicen, es que yo no voy a agradecer esto malo que me ha sucedido. Pero es que esa es la raíz de lo que va a suceder después. Exacto. Para ti. Para mí el agradecer, yo siempre lo recomiendo, es como un ritual. Tú tienes que agradecer todos los días de corazón, lo bueno, lo malo, absolutamente todo, porque el agradecer genera energía y genera un flujo de energía que al final va a regresar a ti y para bien, para mejor. Aunque parezca mentira, sí. Agradecer el proceso también, ¿no? Parte de lo que yo aprendí cuando era paciente y que incluso todavía lo soy, porque es un constante aprender, hacer y aprender, es agradecer que eso que yo consideré la experiencia más dolorosa o complicada era la oportunidad perfecta que yo tenía para seguir o ir al siguiente paso, que es lo que me llevó a esto. Mi vida era otra completamente y enfocarme en el tema holístico, tener sesiones como TRE, como un trabajo interior, me llevó a entender que lo que había pasado era lo que tenía que pasar para que mi alma también ayudarle a evolucionar.
¿no? No simplemente llegar y estuve aquí. Y eso es lo que a mí me permitió entender, descubrir que somos todo y que en efecto todo es cósmico y que todo está conectado y que todo nos lleva a también saber que probablemente lo que tú estás experimentando o experimentaste, yo ahora lo estoy transitando y cómo nuestras energías van a juntarse para poder tener un camino mucho más claro o mucho más de apoyo, que suele pasar. Yo tengo la particularidad de que las chicas que llegan, porque por lo general son más mujeres las que llegan a sesión conmigo, tienen una historia que se conecta perfectamente con algo que yo ya viví. Y yo lo agradezco y desde una mirada Claro, más profunda. siempre es por algo. O sea, Exacto. sí. Pero a veces la Todo persona está no lo conectado entiende. siempre. Correcto. Sí, sí, así es, todo está conectado. Y por algo son las experiencias que tú has vivido, porque al final las tenías que vivir para poder ayudar a esas personas que te están buscando, porque energéticamente por algo llegan a ti. Así es, y eso es algo que me gusta. De hecho, yo te comentaba, parte del trabajo que yo hago, yo le puse Nataniyay a esta parte holística de mi vida, porque Tani, que es sanar, y Taniyay, que es sanarse, era el proceso en el que yo fui descubriendo lo que soy y ahora lo que hago y cómo puedo conectar con otras personas. Y cuando encuentro TRE, que es esta terapia alternativa, encuentro una forma también de sanación que me puede llevar no solamente a mí a un mejor estado, sino también a cada una de las personas que llega a mí. Y crear comunidad y crear esta onda expansiva que, así como tú dices, que la gratitud es una energía que te es de vuelta, pues esta conexión de sanación también. Y a veces nos limitamos a creer que sanar es una cuestión simplemente de algunos y en realidad todos tenemos la oportunidad de abrirnos a que eso ocurra. Y con TRE es una de las herramientas con las que se sanar puede es hacer. cuestión de todo. Simplemente si alguien piensa que es de algunos es porque de repente todavía no ha despertado, todavía no se le ha dado la oportunidad o no quiere, ¿no? Hay gente que no quiere, Exacto. pero no nos olvidemos también que todos somos maestros y todos aprendemos del otro a la vez, y esos que no quieren también te están enseñando algo. Todos te están enseñando algo todo el tiempo. Los Así que es. no saben, los que saben, los que tienen el conocimiento, los que no tienen absolutamente nada, los más malos, los más crueles, los más ignorantes, pero todos te están enseñando cada segundo algo, Así es. para que tú veas algo. Y los más conscientes, los que han despertado más, son los más responsables, o sea, los que más responsabilidad tienen en esta vida. Y se hacen cargo. En cambio, también. los más malos, en verdad son los más ignorantes, son los que menos responsabilidad tienen porque no son conscientes de lo que hacen. En efecto. Y es parte de también ver hacia qué punto nuestro nivel de conciencia se está abarcando. Y es una constante. A mí a veces me preguntaban, pero es que ya yo llegué a este punto y ahí queda. Y es no, o sea, tú te vas haciendo consciente cada vez y con cada experiencia y con cada apertura que tienes ante las situaciones. Por más crítica que sea o por más maravillosa que consideres, cada una de esas partes eres tú y eres lo que tú vienes a dar y aprender también y a recibir, porque hay personas que no se permiten recibir. Claro, todo eso son bloqueos, creencias y cosas que tienes que ver hasta que te permitas recibir, ¿no? Y entendemos que por qué mi vida es tan desequilibrada o por qué de repente no consigo el trabajo que quiero o por qué todas las mañanas me siento como y es qué te estás permitiendo recibir y también qué es lo que tú estás dando, ¿no? ¿Cuál es la energía con la que tú te estás permitiendo fluir? No solamente es una cuestión de los rituales que hago o y qué es lo que crees que te mereces también. Exacto, es lo ¿no? que crees que te mereces Sí. o no, ¿no? Y eso nos ha, bueno, a título personal me ha pasado infinidad de veces y es bonito poder aprender cuáles son las herramientas que te pueden ayudar a mejorar eso. Voy a trabajarla. Sí, la cosa es que yo pienso que uno encuentre lo que te suena, lo que te atrae, lo que te hace clic, pero que busques esa mejora espiritual, emocional, que es lo que te va a hacer sentir mejor.
Así ¿no? es. No solo es, sí, el ejercicio es espectacular, no solo es el ejercicio y todo, sino es esa cosa que te va a hacer sentir emocionalmente bien, que te va a dar las ganas de hacer el ejercicio, de estar mejor físicamente, de Así es. llevarte bien con con los demás, de mejorar tus relaciones humanas, sentimentales, laborales, en fin, de que te vaya mejor en la vida, ¿no? Sí, a veces. Porque la vida va a estar llena de altos y bajos, porque Exacto. igual todos son experiencias para que aprendas y experiencias que uno inconscientemente busca también, porque Tal las cual. necesita. Exacto. Y a veces uno cree que simplemente algo no funciona y nada va a funcionar. Y es como tú mencionas, es aprender y entender cuál de todas esta gama de posibilidades conecta contigo, te hace sentir mejor, más activa y te va a permitir crecer, que es lo más importante. Todo este tipo de alternativas holísticas que trabajan mucho el ser integrar, la parte mental, emocional, física, espiritual, te está ayudando a crecer y a entenderte, que es lo más importante. Y entenderte parte por también hacerte cargo de las cosas, como tú dices. ¿Tú lo jalas a nivel inconsciente? Sí, lo jalas. No, es que yo no soy responsable de eso, es que yo no tengo la culpa. Es que más es la fácil, típica. es más fácil decir tengo mala suerte, Ujú. es más fácil colocar todo afuera, Así culpar es. a los demás, Al culpar otro. al otro. Ujú. Pero en realidad todo tiene que ver con adentro siempre. Entonces, si tú cambias, todo cambia. Si tú cambias adentro, tu mundo cambia y la gente te trata de otra manera. Y tú no entiendes por qué, si todo sigue igual y sigues con la misma pareja o con la misma familia o con los mismos hijos. Pero si tú cambias, toda tu realidad cambia, porque tú has hecho que tu realidad cambie y te tratan de otra forma. Es la forma en cómo miras, ¿no? Ese es el reflejo. Y al principio de las sesiones que yo brindo, me preguntaban que no entendía si esto va a funcionar, entonces cómo es la forma material en que se va a representar. Y yo le digo, eso es un día a día. Y tú lo has mencionado perfectamente. Puede que a todo a tu alrededor siga igual, pero en realidad sí ha habido un cambio. Y la percepción y cómo los demás te van a tratar y cómo tú vas a conectar con los demás, esa es la diferencia que te va a hacer destacar dentro de la versión anterior a la que eras y a la Claro, que te vas a eres sentir ahora. diferente y vas a traer otras cosas, otras realidades y esa es la verdadera abundancia en la vida. Claro, Y tanto así atraes material. la verdadera abundancia también y te empieza a ir distinto. Y abundancia en todo tipo, no solo material, que muchas Exacto. personas asocian Sí, solo como sí, lo sí. material. La No, abundancia no solo es lo material, la abundancia es sentirte plena, bien con tus seres queridos, con la gente que te rodea, a gusto, o sea, llevarte bien con los demás, en todo sin ámbito. conflicto. Sobre todo eso Sí. que se genera en el día a día, ¿no? Cómo tú vas a entender también y poder sobrellevar ciertas situaciones con los demás. A veces vemos que hay conflictos en cualquier momento por cualquier cosa. Y cuando tú te abres a ser abundante desde un estado espiritual, no solamente material, desde un estado emocional, también vas a poder entender que determinadas situaciones están aquí para enriquecerte como ser humano, como ser espiritual y también poder conectar con esa parte que todos tenemos, pero que de repente crees que solo porque no lo ves, no existe o no está ahí, ¿no? Y es esa energía la que te hace tener como, a mí me gusta decir como energía positiva y poco positiva, para no decirle como tan negativa, pero ese es el estado pleno en el que tú estás, cómo estás parado y cómo decides irte a dormir y cómo te levantas, ¿no? Es la clásica. Claro, bueno, tú eliges, ¿no? Y claro, nos pueden estar escuchando y qué fácil decir, tú eliges y tú eliges ser positivo, tú eliges ser, bueno, negativo, pero es difícil aprender Ejecutarlo. a elegir, lograr elegir lo positivo. La idea es trabajar para poder aprender a elegir lo que más te convenga y te haga sentir bien, ¿no? Porque inconscientemente tenemos tantos patrones y tantas circunstancias pasadas, sea desde que naciste, desde el útero o desde antes, que te hacen actuar de determinada manera, que no sabes ni por qué actúas así, ni por qué te sientes así, ni por qué eliges tan mal. En efecto, y eso es algo que, ¿No? por ejemplo, sí se ve entre y, Claro. y es
como en otras herramientas, y es poder entender y hacerte cargo. Pasa mucho que cuando tú le das, de repente sucede, cuando tú le das una información a quien va o recurre a ti, al principio es como una negativa total. No, es que esto no puede ser, o yo no soy capaz de lograr tal cambio, o lo que de repente me estás brindando no se da. Y es esa decisión de decir, ok, tengo esta información, ¿qué hago ahora con ella? O sea, ¿realmente quiero seguir habitando el mismo patrón con el que vengo, o decido hacer este cambio y encender el switch para poder generar una nueva vida más abundante, más plena, más próspera, más tranquila, a pesar de las circunstancias o los conflictos o ese estado de repente preocupante que uno puede vivir el día a día por el trabajo, la familia, lo que sea, es tener la plena confianza de que a pesar de eso uno tiene este canal para poder sanar y mejorar. Claro, esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Es una manera de entrar dentro tuyo, poder verte y poder ver esas emociones. No, eso es un poco lo que se ve en este tema que yo te decía, poder ver esas emociones que cargas con ellas y poderlas sacar, agradecerles, pero que se vayan. Que Claro, se vayan, liberarte de ellas. liberarte, insertar, o sea, es de otra manera, pero al final es lo mismo, insertar otro tipo de emoción positiva y empezar a vivir y a trabajar con esa emoción. Es porque si vas tú vives en reemplazando. angustia, sacar esa angustia, agradecerle esa angustia por haberte acompañado todo este tiempo y decir, pero ya no te necesito más. Y ahora vivir en equilibrio o en armonía. Exacto. Empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Es un poco eso. Es un reemplazo de eso negativo que uno ve Sí. por una Y por bueno, energía y positiva. todo lo haces así en esta, un poco para hacer ya un resumen, ir cerrando esto, y tú te conectas como haces una meditación, cierras los Previa ojos. meditación, Y que recibes este mensaje de las almas, ¿o cómo lo ves? se trabaja con gráficos. Entonces yo tengo plantillas que me Ya. van orientando. Antes de iniciar una sesión, hago una meditación, conecto con una oración y mejor dicho, tomo la llave y abro este canal. ¿Cómo lo abro? Bueno, a través de primero una conexión conmigo misma y luego invitando a yo superior a la presencia. ¿Y eso cómo lo sé? Porque a través del péndulo yo recibo la respuesta. Así como muchas personas recurren al claro. péndulo para sí o no, de igual manera, cuando tú conectas con yo superior, preguntas si tu yo superior está activo, limpio y dispuesto a trabajar. Y una vez que obtienes esa respuesta, invitas al yo superior de la otra persona realizando la misma dinámica. Y si el yo superior de la otra persona no está limpio, está desorientado, desubicado. Yo trabajo una meditación de limpieza Del yo superior de la del otra yo persona. superior y Ya. vuelvo a preguntar, porque lo importante es pedir permiso. Claro. O sea, yo no puedo Siempre trabajar. se pide permiso. Exacto. Yo también, hasta en una lectura de tarot pido permiso. Uno tiene Ya. que pedir permiso, entonces yo no puedo simplemente ir y decir, a ver, quiero trabajar con fulanito. Entonces, yo conecto con el yo superior y una vez que está abierto, es a través del péndulo que yo recibo las respuestas. Mediante los gráficos que me orientan con frases exactas o palabras claves, yo voy encontrando las razones y voy pasando de cuál es la raíz de este problema, dónde ocurrió, en qué tiempo ocurrió, de dónde se produjo o quién pudo influenciar tal situación. Luego vamos descubriendo cuáles son las energías discordantes. No es que recibes algún... Como por ejemplo, no, como... O sea, son los gráficos. Son los que te gráficos guían. los que Ya, van no es que guiando. recibes una voz, algo, no. No. Ay. Lo que recibo es la energía que va a mover ya. el péndulo y me va a dar la respuesta que el paciente necesita. Es decir, este comité de seres, de guías espirituales y este yo superior es a través del péndulo que va a manifestar energéticamente dónde mover y dar la respuesta. Ya entendí, perfecto. Y yo una duda que me había quedado, cuando tú me dices que puede venir de otras vidas y todo, cuando tú me dices que están, entre comillas, en el limbo, te mueres y te vas, estás transitando para prepararte para entrar en otra vida, en otra encarnación, ¿ahí qué es lo que pasaba? Es una adquisición de información a tu alma. No es que se quede en el limbo, es que una vez que tú llegas a la nueva vida, cargas con esa información.
cuando estás así como que flotando. En el tránsito. En el tránsito, pero ¿qué información? ¿De qué? Depende de la, o sea, depende Pero de no la tuya. experiencia. No. O sea, no mía, es lo que se va a adherir a mi alma, a mi memoria, a mi registro celular, por O decirlo sea, así. ahí también adquieres información, porque eso es lo que no me quedaba claro. O sea, yo entiendo que te quede información, y puede ser hasta en tu ADN y todo, porque te traes información de tus ancestros, de tu pasado, de tus vidas pasadas, pero información también en el momento que estás transitando a la Claro, otra vida. digamos que en el momento en el que tú mueres y siempre hay un espacio de tiempo en el que tu alma va a salir, en que tu energía va a recorrer, digamos, hasta volver a encarnar. Ya. Ahí hay experiencias que tú vas a cargar o que puede simplemente ser un disparador de algo que se ha adquirido en otra vida y que de repente en la que acabas de dejar no ha habido un consenso, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te estás gestando, esa energía que sucede mientras estás en pleno gestación, también la adquieres. Y lo mismo claro, ocurre eso cuando de tu todas alma, maneras, y sí. lo mismo ocurre cuando Sí. tu alma está en este proceso. Pero eso Bueno, se tu alma descubre. está en ese proceso también mientras que estás, o sea, el alma se supone que entra y sale del útero mientras que... Mientras estás ahí generándote ¿Y en qué el pasa, tiempo. ponte, con esta alma? ¿Nunca te ha tocado una que se haya suicidado en otra vida? No he tenido ningún tipo de almas de ese tipo. Ya. Pero sí he tenido, por ejemplo, almas o memorias de brujería. Ah, de brujerías De tenía. brujería sí. Entonces, tú ¿Que hacían presentas el brujería o que le hacían? de las dos. Ya. He tenido ambas versiones. Una paciente siempre no entendía por qué le sucedían determinadas cosas, sobre todo en el tema familiar, y ocurría que una antepasada había hecho un trabajo de brujería. Y claro, toda esa energía kármica la había adquirido y lo había heredado, porque para ese momento la respuesta era que era como un linaje, o sea, tienes que mantenerlo. Claro, lo que pasa es que si tú haces el bien o el mal, Lo todo cargas. lo cargas. Exacto. Todo, o sea, por eso hay que pensar muy bien qué haces, porque Sí. todo lo que vayas a hacer va a tener una consecuencia kármica para ti y para todos los tuyos y para todo lo que más te importe. Ujú, que sobre todo eso. Entonces, ese tipo de cosas sí se limpian, ¿no? Y sí se trabajan y se Y la descubren. otra que esa era que había hecho brujería al familiar y el otro, El otro era una paciente que siempre tenía como la necesidad de vivir peleada con el mundo o deseando lo peor en el mundo. Y es que en otra vida sí había recibido un trabajo de brujería y su alma había cargado con todo ese trabajo. Entonces, claro, ese estado del ser humano en el que quiere vengarse y que quiere tomar como una cuestión de ahora sí es momento de hacer justicia por mi propia mano, de una manera en la que ella no consideraba por qué tenía ese impulso de si alguien le hacía algo, ella devolvérselo 3 veces. Entonces, trabajar ese tipo de memorias es importante porque ayudan a que la persona hoy por hoy tenga mayor armonía y equilibrio en su vida. Y claro, una vez que lo entiendes, lo trabajas, lo sanas y lo limpias, sobre todo esto, lo que hace es limpiar esa energía, Claro. pues vas a tener una apertura y un estado mucho más pleno para continuar. claro, aparte es una manera de limpiar energética, bien positiva, te estás conectando con tus seres superiores, o sea, con tus maestros. Correcto. O con tus maestros en realidad, ¿no? Que quién mejor que ellos para limpiarte. ¿no? Que ellos saben el todo, lo que somos, lo que no somos, lo que nos falta por aprender. Sí, y lo que necesitas para Así una es. limpieza energética. Bueno, Natalia, mil gracias. A ti, gracias. La verdad que ha sido súper interesante esta conversación. Creo que nos has informado bastante de lo que significa TRE. Me parece súper interesante, me parece que puede servir muchísimo para personas que necesiten un cambio de vida, el encontrarse a sí mismos, el limpiar, el sanar, el tener entender, respuestas. el tener respuestas. Así Así es, así que mil gracias. Creo que podemos seguir hablando de este tema en otra oportunidad más todavía y bueno, encantada de haberte tenido acá en Todo es Cósmico, porque todo es cósmico, como Totalmente. tú dices. Gracias. Gracias a ti. Gracias.